Bueno, sí, ahora sí, ya estamos acá. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Ahora Hola, que profe, ya ¿qué hemos, tal? Buenas tardes, ya hemos profesor. pasado la... Buenas tardes, ya hemos pasado la instancia de primer parcial, vamos a hablar de lo que es el segundo, ¿sí? La gente de profesorado, ¿sí? Ya sabe, tiene que continuar, ¿sí? Sigue preparando la clase con el tema elegido, ¿sí? En el caso de Vicente será con Flor, ¿sí? En el caso de Liz será con el tema que eligió taxonomía. En el caso de la otra compañera, no me acuerdo el nombre ahora, será trabajar en lo que es la hoja. Y en el caso de la otra compañera de profesorado que rindió al último, ¿sí? Que yo no sabía que era profesorado, va a tener que también preparar algún tipo de clase que después lo vamos a hablar el sábado, este sábado no, el otro, ¿sí? En la presencialidad de vuelta. Y en el caso de viverismo y agroecología, ¿sí? Se tienen que reunir en grupos donde estén lo más parejo posibles ambas orientaciones, ¿sí? Que estén representados en el grupo tanto viveristas como agroecólogos. Y el trabajo final va a consistir en la defensa oral, en la exposición, ¿sí? Tipo congreso, ¿sí? Va a ser tipo congreso, lo más academicista posible, de un tema que va a consistir en elegir una planta, ¿sí? Tienen que seleccionar una planta, no hace falta que sea nativa, ¿sí? Si es nativa, bueno, mejor, pero si no... y hacer una descripción de esa planta eh, desde el punto de vista de la botánica lo más amplio posible, ¿sí? Con los temas que vamos a incorporar de acá hasta que termine la cursada, ¿sí? Ahora vamos a continuar con lo que es embrión, ¿sí? Ahora, embriogénesis y desarrollo temprano de una planta. Después vamos a seguir con lo que son tejidos vegetales. Después de los tejidos vamos a ver fotosíntesis. Después de fotosíntesis vamos a ver un poquito de hormonas. Después de hormonas vamos a ver algo de regiones fitogeográficas, que eso capaz que lo de antes. Y después de eso vamos a ver, ¿sí? Lo que es botánica aplicada, ¿sí? Esos son los temas que quedan de acá a fin de año. Yo lo que voy a hacer, ¿sí? Es cambiar y dar vuelta los temas, y voy a empezar, ¿sí? En vez de empezar por tejidos, ¿sí? Voy a dejar tejidos para lo último, ¿sí? Y voy a arrancar con temas que les van a ser más importantes a ustedes para el trabajo final, ¿sí? Voy a arrancar con regiones fitogeográficas, con botánica aplicada, ¿sí? Y con fotosíntesis y hormonas. Y tejidos lo voy a dar al último, ¿sí? Porque es lo que a los términos del trabajo para probar el segundo parcial, que el segundo parcial es un trabajo, ¿sí? Les va a servir. ¿Qué voy a estar evaluando? ¿Sí? ¿Qué voy a estar evaluando en el trabajo, en el segundo parcial? ¿Sí? Que es un trabajo. Voy a estar evaluando no solamente los contenidos, sino el uso apropiado de esos contenidos, ¿sí? La terminología que utilicen, ¿sí? El vocabulario que utilicen, ¿sí? Voy a estar evaluando eso, porque no es lo mismo, ¿sí? Un ámbito académico, como el que quiero que yo se desarrolle este trabajo, ¿sí? A un ámbito extra académico, ¿sí? Como habíamos hablado al principio de año. Entonces, si vamos a hacer una defensa de un trabajo en la academia, quiero que se utilicen las terminologías como en la academia, ¿sí? Dentro de la universidad. Y hablar con propiedad, lo mayor posible, ¿sí? Incorporar terminologías, ¿sí? Y un congreso, ¿sí? Nos van a dar 10 minutos, 12 minutos de exposición y no más, y es lo que tienen, ¿sí? Es lo que tienen de exposición. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, Esa exposición es grupal, es o sea grupal. que, o sea que nos tenemos que dividir entre los cuantos son, ¿de 4 o de 5 los De integrantes del grupo? 4, 5 pueden llegar a ser, sí, como No, máximo 5. bien, nos tenemos que dividir los temas entre los integrantes. Cada uno va a hablar de algo en especial, por más que todos sepamos el tema en general.
La idea es que ¿Es así? todos sepan todo, ¿sí? Y cada uno tenga la oportunidad de desplayarse en alguna parte de ese trabajo. Lo que pasó en el cuatrimestre anterior, por ejemplo, era que había gente que nada, sabía su parte, pero del resto nada, ¿sí? Y había gente que iba muy jugada a esa instancia. Llegó con onda, haber leído el día anterior. Y eso yo me doy cuenta. O sea, me doy cuenta Sí. instantáneamente cuando sucede ese tipo de cosas y el grupo ahí decae rotundamente. Y gente que necesitaba buena nota para promocionar no llegó, ¿sí? Entonces, eh, hay que ponerse las pilas y ser un trabajo grupal, verdaderamente grupal, ¿sí? Donde Sí. la suma de las partes de ese grupo es mucho más que las individualidades. Entonces, eso es lo que tiene que suceder, ¿sí? Eso es lo que tendría que suceder, ¿sí? Perfecto, quedó claro, sí, sí. Entonces, el trabajo de la segunda mitad para aprobar la materia, que es un examen, ¿sí? Va a ser eso. Una presentación de PowerPoint, de Prezi o de la presentación que ustedes deseen, ¿sí? Con la elección de una planta, ¿sí? Lo interesante de esa planta es que tiene que estar cultivada en la Argentina. No puede ser una planta cultivada en cualquier lado. Tiene que ser una planta cultivada en la Argentina, ¿sí? Una vez que elijo esa planta, tengo que saber en qué región fitogeográfica se cultiva, ¿sí? O dónde crece, ¿sí? Si es naturalizada, ¿sí? Entonces tengo que también dar un poquito de ciertas características de esa región fitogeográfica, hablar, describir la planta, ¿sí? Describir esa planta en su morfología, ¿sí? Y eso lo voy a sacar todo de internet, ¿sí? De material o de la biblioteca, si es que hubiese. Voy a estar buscando de fuentes especializadas, ¿sí? De trabajos científicos, básicamente. Si alguien no sabe buscar en trabajo científico, después me lo dice. Yo el sábado que nos veamos, los voy a estar ayudando. Y le van haciendo una caracterización, ¿sí? También van a hacer una caracterización del uso. ¿Qué uso se le da a esa planta? Si es que lo tiene, si el uso es actual o si el uso es ancestral, ¿sí? Si tiene un uso por los pueblos originarios, ¿sí? Si hay producción, cómo se produce, ¿sí? De qué manera, cuánto produce el país de eso, si se vende, si no se vende, ¿sí? Y en cuanto a lo social también, ¿sí? ¿Qué representa para la sociedad esa planta, ¿sí? En la actualidad y en el pasado? Tiene que ser un abordaje desde todo punto de vista de la botánica ese trabajo, ¿sí? Si por esas casualidades, si por esas casualidades, la gente de profesorado, ¿sí? Cambiando de tema, quiere cambiar de tema, ¿sí? Me lo tienen que decir con la mayor anterioridad posible, ¿sí? Si quieren dar otro tema, ¿sí? Si quieren dar un tema diferente al que ya eligieron, me lo tienen que decir, ¿sí? Pero bueno, lo que voy a evaluar con la gente de profesorado es totalmente diferente a lo que vamos a evaluar con la gente de viverismo y agroecología. ¿Sí? Yo voy a evaluar qué también ustedes pueden transmitir, ¿sí? Esos conocimientos de la botánica, ¿sí? Que también ustedes pueden enseñar esos conocimientos de la botánica. Voy a tener en cuenta que ustedes no van a ser profes de botánica, sino que van a ser profes de biología. Entonces la botánica se da siempre medio como desde arriba, al menos que en un colegio agrario agarren una materia de botánica, que puede pasar si van a un colegio agrario y agarran esa materia. Por idoneidad se la pueden dar. Pero todo eso me lo tienen que definir ustedes. Voy a dar la materia biología, dentro de esa materia de biología voy a dar, en el caso de Vicente, no sé, flor, pero yo previamente a dar flor ya di esto, esto y esto. Entonces yo me voy a puntualizar en esto. ¿Listo? Tengo que ser muy, muy, muy acotado, ¿sí? Tenemos 10 minutos como mucho para hacer esa presentación, ¿sí? También recuerden que hoy en día tampoco los pibes en la secundaria prestan mucha atención, o sea que tampoco nos podemos extender 2 horas para explicar un tema porque no nos van a dar ni pelota. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Igual tenemos tiempo para ir charlando. Y otra cosa que quiero plantear y quiero saber con firmeza es que mi idea es que podamos ir la gran mayoría de nosotros en un único horario al laboratorio y tener las 4 horas todos, ¿sí? Para tener más práctica. Pero no sé cuántos somos realmente, ¿sí? Al parcial fueron muy poquitos. A ver que los voy a contar. ¿Cuántos fueron en el parcial?
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 personas fueron el parcial. ¿Sí? Acá hay 30 ya en esta sala. Si somos 30 o 31 para la práctica, ¿sí? Está buenísimo y podríamos ir todos al laboratorio y estar ahí, ¿sí? Y estar 2 personas por microscopio o por lupa y hacer un práctico de mayor, ¿sí? Con mayor horas, más horas por cada persona, ¿sí? Y creo que más o menos estamos en ese número, estamos en ese número, creo, en 30, 35. Si estamos en ese número, no habría drama de que el sábado estar todos ahí a las 8 y irnos todos a la 1, ¿sí? Hacemos un break en el medio para almorzar, de última, ¿sí? De media horita, de 20 minutos, y después más, lo que ustedes me digan, y después seguimos dándole con todo. No sé qué les parece la idea de práctico unificado. Sí, va, no sé, a mí me parece que estaría re bueno pasar más tiempo en el laboratorio, como que hay cosas que las entendemos ahí en la práctica. Y también con vos ahí al lado, también son más horas de poder preguntarte cosas. Bueno, no sé el Sí, sí, resto. Yo solo tengo un problema. No, yo no tengo Es que- problema tampoco. Y Es está que bien, también, profe. Sí, también al no Profe, tener todo el horario hoy completo, o sea, nos conviene hacer eso, que haya práctica y teoría, obviamente. bueno, perfecto. Listo, entonces quedamos así. El próximo sábado que no... Sí, perdón. por ejemplo, yo, nada, tendría que retirarme tipo 11:30, porque yo los sábados laburo. Pero nada, pues estaría el mayor tiempo posible. Bueno, listo, Ralph, quedamos así. En el caso de Ralph, que él trabaja, se retira un rato antes, pero el resto, para el Ralph no cambiarían mucho las cosas, pero para el resto aumentaría bastante considerablemente las horas de práctica. Bueno, entonces quedaríamos así. El sábado nos encontramos todos ahí y le damos con Tuti. Listo. Este sábado, este sábado tenemos. Este sábado Ah, tenemos. Lo que no tenemos es el lunes. El lunes no vamos a tener teoría, porque el lunes sí es un feriado, y el sábado voy a dar, ¿sí? Bien. ¿A qué hora es el sábado, profe? ¿Les parece la misma hora que el último sábado, a las 10? Sí, no hay problema. ¿O quieren más Entonces, temprano, más el tarde? Profe, sábado disculpe. presencial, entonces, profe. Este sábado No, presencial. virtual. No, virtual. Ah, yo estaba pensando que era presencial. Bueno, está bien. No, es virtual, porque recuerden, es un sábado presencial, un sábado virtual. Claro. Bueno, perfecto. Entonces, este sábado a las 10, o sea, los días virtuales a las 10 y presencial es de 8 a 1. Claro, exactamente. Ok, perfecto. bueno. Que obviamente los sábados que hagamos la presencial, yo voy a dar un poquito de teoría, sí, pero media horita, no sé, 40 minutos al principio, y después le damos todo práctica. Entonces, ese sábado es virtual. Claro, y el otro, que ya veníamos que la presencialidad, seguimos como veníamos, presencial. ¿Sí? Presencial a partir de las 8. Claro, todos los dos grupos se unifican ahora. Perfecto. Bueno, y la gente que va a tener el recuperatorio sí, es virtual. El recuperatorio es virtual después que termina el segundo parcial. ¿Sí? La gente que no vino antes de ayer, ¿sí? Sepa que el recuperatorio es virtual y lo vamos a hacer después del segundo parcial. ¿Sí? Lo mismo que la gente que en el segundo parcial, por lo que sea, no lleguen a la nota que necesitan para promocionar, la integradora es después, ¿sí? Del recuperatorio. ¿Sí? Está la instancia de recuperatorio y la instancia de integradora. ¿Sí? Y si por esas cosas de la vida, cosas muy raras, le va mal en la integradora, tienen la etapa de final. ¿Sí? Después. Profe, Sí. una consulta. ¿Cómo Sí. le va? El recuperatorio, pues yo no me presenté. El recuperatorio, el primer parcial que dijo que es virtual, igual es oral, ¿no? Puede ser oral, sí, o puede ser también escrito, ¿sí? Porque el otro día una compañera me manifestó que prefería escrito. Yo no sabía eso, pero bueno. Se puede hacer escrito también.
Muchas gracias. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a segundo parcial? ¿Sí? Si no, igual me lo pueden consultar el sábado o el otro sábado, ¿sí? ¿Para qué fecha sería, profe? El 12 de noviembre, el segundo parcial. 12 de noviembre. El sábado 12 de noviembre. Perfecto, gracias. Bueno, si ya estamos entonces con eso, vamos a continuar con donde nos quedamos la última vez. ¿Ustedes lo escuchan hablando al profe? Todavía no empecé a hablar, ¿eh? Ah, ok, perdón. No, estaba cargando ahí las cosas y ahora sí. Bueno, entonces, habíamos quedado creo que acá. Creo que nos íbamos a la morfología del óvulo de gimnosperma, ¿sí? Es muy diferente a la sangre. Vieron que en la sangre tenemos la doble fecundación, ¿sí? Que hay una fecundación de una de la ovocélula, ¿sí? Que es la macrogameta, y luego la otra microgameta del grano de polen, que hay dos, ¿sí? Una fecunda la ovocélula y va a dar el embrión, y la otra fecunda el nucelo, ¿sí? Y va a dar a la sustancia de reserva, ¿sí? El endosperma. Y teníamos diferentes tipos de endosperma y diferentes tipos de semillas de acuerdo a eso, ¿sí? Acá en gimnospermas es mucho más rústico, ¿sí? mucho más rústico, y tenemos solamente muy poca variabilidad en cuanto al óvulo, ¿sí? Y es muy diferente, ¿sí? Fíjense que tenemos el tegumento, ¿sí? El nucelo, ¿sí? Fíjense que acá está por ahí afuera, esa parte amarilla, ¿sí? El protalo, que vendría a ser la parte nutricia, que es todo de mamá, papá no aporta acá, ¿sí? En el caso de las gimnospermas, el protalo es N, ¿sí? La cámara polínica, que por donde va a entrar, ¿sí? El tubo, directamente por ahí, en teoría, debería caer el grano de polen, entraría hasta acá, y va en la cámara polínica, en la F, ¿sí? Por esa micrópila entraría el polen, caería, y quedaría acá en la cámara polínica para fecundar, ¿sí? Fíjense los arquegonios, ¿sí? Con la oósfera, que es bastante diferente, ¿sí? Tienen esas 4 células que sostienen el arquegonio, ¿sí? La oósfera, ¿sí? Gigante, ahí, que vendría a ser bicelular binucleada, a diferencia de lo que habíamos visto que el otro que era heptacelular octanucleada, ¿sí? Que era lo que habíamos visto, ¿sí? en Ángel, ¿sí? Y bueno, la micropila que ya lo había visto. Esto es muy diferente, y además, cuando se empieza a formar el embrión, después, y se empieza a formar lo que va a ser la futura semilla, también es muy diferente en gimno que en ángel, ¿sí? Yo voy a explicar hasta acá, que a los fines de la materia es lo que necesitamos. Si alguien necesita más, va al Valla y lo lee. En el Valla tampoco está mucho más explicado, ¿sí? Porque no es necesario tampoco que lo sepan, no van a salir botánicos ni botánicas de acá. Simplemente tienen que saber que el desarrollo de ángel y de gimno es muy diferente, y que la morfología interna del óvulo, o sea, la presemilla, es bastante diferente también. Profe, está explicado, perdón, hay un apunte que nos puso capítulo 3, espermatofitos, que No, es eso de... es la taxonomía de las espermatófitas. No, pero bueno, ahí dice 3.3 caracteres comunes y está desarrollado fecundación simple en gimnosperma, fecundación doble, y está todo esto en dibujitos, habla de eso. Ah, no me acordaba que lo había puesto ahí en su momento. Bueno, si lo puse, Sí, lo genial. leí hace un montón y no había entendido nada, y ahora dije, ah, esto me suena que lo miré, y vine acá y ahora tiene un poco más de sentido, pero cuando estábamos viendo biodiversidad vi estas cenas y no Bueno, entendía nada.
porque esos son caracteres diagnósticos, ¿sí? Que separan bien a los grupos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 2 arqueonios y en angio tenemos uno solo, ¿sí? Una sola, digamos, un solo megagametofito, ¿sí? Y acá hay 2. Y uno va a morir de estos. Uno, digamos, no es que muere, sino que tiene una muerte celular programada. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con estos protalos? O semilla protalada, ¿sí? Porque en definitiva lo que nos comemos cuando nos comemos un piñón, ¿sí? O cuando nos comemos, ¿sí? Una semilla de araucaria, que son muy ricas, nos vamos a estar comiendo el protalo, ¿sí? La parte nutricia, que viene solo de mamá, ¿sí? Entonces la gimnosperma del tejido reservante es el protalo, que es N, no es 2N, ni N más N, ni 2N más N, como es en el caso de las angios, sino que en la gimno solo N, ¿sí? No hay doble fecundación, como lo dije hace un ratito, y el protalo está formado por sucesivas divisiones mitóticas de la megaspora, antes de la fecundación, ¿sí? Antes de que haya fecundación, ya está formada la sustancia de reserva, ¿sí? Y bueno, ya cuenta con eso la semillita, ¿sí? La ósfera, que después va a ser la futura semilla, ¿sí? Fíjense que tienen muchos cotiledones, no hay un número establecido, pueden haber 5, 3, 8, 9, no sé, muchos cotiledones, es muy variable el número de cotiledones para la gimno, ¿sí? No es la verdad algo así muy diagnóstico que digamos, porque varía mucho. Y en ese caso, en vez de dicotiledonias, ¿qué se dice? ¿Policotiledonias? No, semillas de gimnospermas. No. No, fíjense que no usamos eso ok. para clasificar en gimnospermas. En gimnospermas para clasificar se usa la cantidad de acículas o la cantidad de hojitas que tiene el braquiblasto, ¿sí? Los braquiblastos de las gimnospermas tienen una cantidad de hojas tipo, no varían mucho, y cada especie tiene su cantidad de hoja y el largo de la hoja acicular, ¿sí? Eso no es muy variable, que digamos, ¿sí? Es bastante característico de cada especie. De pinos, por ejemplo, de pinos, no tanto de cedros ni de las araucarias también, se van a clasificar de acuerdo a la hoja muy fácilmente. Y a la filotaxis, a la forma en que salen las hojas. También vamos a explicar las araucarias. Profe, una de las cosas que había preparando el primer parcial que escuché sobre las gimnospermas, las plantas tienden a minimizar la cantidad de cotiledones en las que se manifiestan. Por eso en las angiospermas de las dicotiledóneas y las monocotiledóneas son consideradas las más evolucionadas de todas las plantas. Es así, ¿no? Claro. Sí, porque tienen características, ¿sí? que son un poco más avanzadas más adaptadas inclusive a la vida en la Tierra. Claro. Bueno, seguimos avanzando entonces. ¿Qué pasa con lo que viene después? Porque una vez que esa oósfera fue fecundada, ¿sí? Hubo copulación, empieza una cadena de acontecimientos para dejar dentro de esa estructura que se va a transformar en semilla, ¿sí? Justamente una planta en miniatura. Porque eso es lo loco, ¿sí? Que cuando nos comemos una semilla, nos estamos comiendo una planta entera, en miniatura, ¿sí? Súper mini. Que ya tiene todo, ¿sí? No le falta nada, tiene radícula, ¿sí? Tiene hojas, tiene tallito, tiene de todo, ¿sí? Ya lista para poder enfrentar la vida, ¿sí? ¿Esta semilla es de Amgio o de Gimno? ¿O pasa lo mismo en las dos? Esta es de Angio, ¿Y esto que dice tiene todo? ¿Las gimnos también tienen todo? Claro. Ok. Sí, el embrión de la gimnosperma también, ya tiene su raicita, ¿sí? Sus Ok, los nombres hojitas. estos no cambian en el caso, o sea, No, solo cambia el número de cotiledones quizás. sí, exactamente.
A ver, puede variar algún término por cambiar de grupo nada más, pero las cosas son muy, muy similares. Entonces ahí tenemos, ¿sí?, las diferentes, digamos, partes con letras. Entonces, la C, ahí tenemos que los cotiledones, justamente, que en este caso son cotiledones reservantes. Estamos hablando, sí, de lo que puede llegar a ser, sí, una... ay, no me sale el nombre. Una semilla de leguminosa, ¿sí? Alubia, un poroto. Claro, puede llegar a ser un poroto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos, sí, que esos cotiledones son reservantes, no van a cumplir la función fotosintética, sino que las primeras hojas, los primordios de esos foliares, ¿sí?, van así, que en este caso son las G, hojas preformadas, a dar la opción de fotosíntesis después. ¿Sí? Bueno, la radícula obviamente ya sabemos que va a dar, la plúmula, esa, la F, lo que está ahí es como una interconexión entre lo que vendría a ser el cuerpito, ¿sí?, esa H, ¿sí?, y el cuerpito que vendría a ser como un tallito, el hipocótilo es como un tallito ya chiquitito, y esa plúmula es algo intermedio, ¿sí? Bueno, la radícula, el nudo cotilenodal, ¿sí?, esa D, que es la unión entre ambos cotiledones, ¿sí?, y esa es como la morfología, sí, de esa semilla. Después, sí, ¿qué va a pasar con cada una de esas partes? Va a ir creciendo, va a ir desarrollándose. Va a ir desarrollándose. Entonces, cada órgano de la planta, ¿sí?, de la plántula, y luego de la planta adulta, deriva de uno del embrión, sí o sí. ¿Sí? El embrión está polarizado, porque recuerden que en las angiospermas yo le había dicho que estaban las antípodas, que estaban esas 3 células que estaban en la parte inferior de ese proembrión, por decirlo así, o esa, digamos, ese megagameta, esas antípodas justamente daban a esa polaridad, ¿sí? Polarizaban esa gran célula para que ya haya una ubicación con respecto al centro de la Tierra, ¿sí? Ah, las 3 de abajo que usted dijo que le servían para orientarse, saber dónde estaba el Claro, suelo. exactamente. Ok, ¿esas se llamaban antípodas? Son las antípodas, ¿sí? Okay. Perdón que lo interrumpa. Yo estuve buscando, porque justamente había surgido una charla con un compañero, eso de la antípoda, y no pude encontrar en ningún lugar lo que usted dice, digamos, sobre esa definición de ubicación, digamos, espacial o hacia dónde apunta la raíz. En ningún momento encontré que la antípoda tenga esa definición. Me pareció raro, pero no pude encontrarlo. Y no, porque eso lo vas a tener que encontrar en un manual de botánica avanzada, como el Strasburger, o en el libro que yo le puse de botánica avanzada para la gente que gustaba manejar un poco, que es el ESAU, que está colgado ahí en la página de nuestra comisión, ¿sí? En libros de botánica más avanzados van a encontrar ese tipo de conocimiento, porque es para meterse ya más en la profundidad, cosa que no llegamos con esta materia. Pero si quieren algo así, tienen que buscarlo ahí, o tienen que buscarlo en trabajos científicos, ¿sí?, en papers, leerlo de ahí, ¿sí? No van a encontrarlo tan fácilmente ese tipo de información, porque es algo muy específico, ¿sí?, de un tema específico, como es la embriología, ¿sí?, de las plantas. Gracias, profe. Bueno, entonces la radícula con el meristema radicular, ¿sí?, o meristema subapical, ¿sí?, va a dar a la raíz justamente y a ese meristema, ¿sí?, radicular, que la radícula tiene meristema radicular, y esa radícula va a dar a la raíz, y una vez que es raíz se llama meristema radical. No es lo mismo meristema radicular, que es la radícula, que el meristema radical, que es de la raíz. Eso tiene que quedar bien claro. No confundir meristema radicular con meristema radical, ¿sí? Radicular habla del meristema ese, chiquitito, que tiene ahí el embrión. Y la otra es el meristema radical. Habla de cuando ya no es más embrión, sino que ya es una plántula,
¿Sí? ¿Me explico? Sí, o sea, cuando recién empieza a manifestarse es meristema radicular. Cuando ya se formó es radícula. No, Claro, sí, exactamente. no, ¿sí? No, radical. No, Perdón. radical, es No, raíz. radical. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Primero radícula y después radical. Exactamente. Profe, acá en lo que está compartiendo no dice nunca ni radicular ni radical, dice siempre subapical. Claro, porque no tuve tiempo de modificar este PowerPoint, pero yo lo voy a modificar y va a quedar modificado. Ustedes igual, ¿sí? Tengan en cuenta esa terminología que yo les estoy diciendo. Esto lo voy a modificar. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Después, eso es la parte, ¿sí?, de abajo. La parte de arriba, que va a dar el vástago, que va a dar el tallo, ¿sí?, está dividido en esas tres partes, ¿sí? El hipocótile, el epicótile y las plúmulas, ¿sí? Que entre las tres juntas van a dar a futuro al tallo, ¿sí?, al eje, al vástago, con sus meristemas apicales, ¿sí?, y luego, más avanzadamente, con los meristemas también axilares, ¿sí?, para dar esas yemas axilares, ¿sí? También van a estar las primeras hojas adultas. Y los cotiledones, ¿sí?, son las hojas, son las primeras hojitas de la plántula, ¿sí?, y caen durante la etapa de plántula, justamente, o están ahí para alimentar también, y van a, nada, cumplir esa función, como en el caso, en este caso de las leguminosas, ¿sí?, es el caso específico. Entonces, habiendo visto eso, ¿sí?, vamos a continuar con lo que es la formación, ¿sí?, ya de una plántula. ¿Qué pasa una vez que la semilla germina? Tenemos que tener en cuenta que este es el punto más crítico, y acá viveristas y más que nada agroecólogos, ¿sí? Si voy a trabajar, ¿sí?, con semillas, si voy a hacer una huerta de producción a través de semilla, que es un poco más lento, pero es más natural, ¿sí?, tengo que tener en cuenta que la etapa más crítica es una vez que la semilla entra en contacto con el agua, se humedece, empieza un proceso, todo esto que hablé recién, empieza muy rápido, y en cuestión de horas y días ya no hay manera de volver a que la planta sea semilla, y quede en ese estado de latencia. Sale de ese estado de latencia, una vez que la planta es humedecida, la semilla es humedecida nuevamente, sale del estado de latencia y ya no vuelve más. O sea, si yo no la riego, si se me escapa la tortuga, y me olvidé de regar, va a morir, y voy a perder todo. Imagínense el esfuerzo de germinar un árbol nativo, que no me cuesta el proceso de germinación, porque tengo que escarificar la semilla, porque no sé bien, porque no existe, porque no se viverizó la planta, ¿sí? Y encima me olvidé de regar y maté todo lo que había. Y dije, pucha, no me germinó ninguna. Ahí, claro, no es que no me germinó ninguna, sino que me colgué, ¿sí? Y eso es fundamental, ¿sí? Yo me cuelgo en eso y prácticamente al horno, ¿sí? Al horno. Entonces, una vez que yo humedezco la tierra y está la semilla ahí, y la semilla es permeable, porque puede ser que la semilla sea impermeable, y que justamente no deje pasar el agua y tarde, no sé, un mes en humedecerse el embrión. Pero una vez que si la semilla es permeable y le llegó el agua, perdió la latencia y automáticamente empieza la germinación, y ahí ya es impresionante la necesidad de que esté húmedo el sustrato, si no, y que el sustrato sea bueno también, porque si el sustrato es berreta, tampoco voy a tener buenos resultados. También es importante, no sé, vamos a ver si no llegar a esa parte, pero el tema del factor luz, porque cuando la semilla se abre y empieza a germinar, a veces esté como a pleno sol, tampoco es positivo, porque la puede matar también. Pero si el Sí. riego es vital, pero a veces semillas que queremos que germinen necesitan estar con luz, pero no con sol directo, porque cuando sale la plantula se quema, por más riego que tenga. Y Es la decir, podés el llegar a factor quemar. luz, La podés claro, llegar a quemar. el Pero factor bueno, luz tiene que ser también moderado y acompañar, ¿no? y sí, tiene que ir de la mano.
obviamente, pero bueno, tiene que tener su cantidad de luz también. Obviamente que lo que tenemos que tener en cuenta ahí, más que eso, es también el tema del calor, ¿sí? La temperatura. Manejar tema temperatura también es algo interesante para que las plantas, para que las semillas también germinen y se mantengan adecuadas en ese proceso. Bueno, entonces, el embrión y la planta. Entonces, fíjense lo que decimos acá en la planta. La planta joven está formada por los mismos órganos, lo que dijimos antes. Tiene excepciones, excepto los reproductivos, obviamente, porque eso tiene que llegar a una etapa más madura de la planta, ¿sí? O sea, mediante división y diferenciación celular se formarán progresivamente los tejidos maduros, ¿sí? Los que vamos a ver en la planta adulta. Entonces, muchas millones de mitosis me van a llegar a dar, ¿sí? Lo que acabamos de ver hace un ratito, ¿sí? Que las radículas se transformen en raíz, que el hipocótile, el epicótile y las plúmulas se transformen en el vástago y el meristema apical y en hojas adultas, y que los cotiledones dejen de cumplir su función y dejen paso a las hojas verdaderas. ¿Sí? Es muchas millones de división celular y diferenciación de esas células que se van dividiendo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Salgamos y volvamos a entrar porque queda menos de un minuto y se va a cortar en el medio de esto y no quiero. ¿Sí?